En la Ciudad de México, siendo las 10 horas del día 2 de febrero del 2022, la de la voz, licenciada Paola Valeria Camacho Sáenz, secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Cuarto del Distrito en materia mercantil de esta ciudad. Hago constar que nos encontramos constituidos en esta sala de audiencias a fin de llevar a cabo la audiencia preliminar señalada en el expediente 984 del 2021, relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido por Barrios López Estela en contra de Ernesto García Quiñones. Preside la audiencia el juez Acevedo Olivar Eduardo. Se encuentran presentes la parte actora, Barrios López Estela, acompañada de su endosatario en procuración, Reyes Coelho Jorge Fabián. Asimismo, se encuentra el demandado Ernesto García Quiñones, con su representante legal, Nieto López Fátima Vanessa, con calidad acreditada en autos. Se pide a los presentes que por favor apaguen sus celulares, guarden el debido respeto y silencio durante el desarrollo de la audiencia. Buenos días a todos. En el lugar, día y hora indicados por la secretaria, se apertura la audiencia preliminar en el expediente que ha quedado mencionado. Secretaria, por favor, proceda a identificar a las partes y personas que se encuentran presentes y que intervendrán en la audiencia, así como protestarlas en término de ley. Señoría, hago de su conocimiento que se encuentra presente la parte actora Barrios López Estela, quien se identifica con credencial para votar, expedida en su favor por el Instituto Nacional Electoral, quien se encuentra asistido por su endosatario en procuración, quien se identifica con cédula profesional número 318767-528, expedida en su favor por la Dirección General de Profesiones. Asimismo, le hago saber que se encuentra presente la parte demandada Ernesto García Quiñones, quien se identifica con credencial para votar, expedida en su favor por el INE, quien se encuentra asistida por el representante legal Nieto López Fátima Vanessa, quien se identifica con cédula profesional 88 65 89 68 26 77, expedida en su favor por la Dirección General de Profesiones. Procedo a tomar a las partes y demás intervinientes con la protesta de ley, haciéndoles de su conocimiento que el artículo del Código Penal local establece penas que van de 1 a 2 años las personas que declaran falsamente. Enterados los intervinientes en la presente, de ello le pregunto. Parte actora, ¿protesta conducirse con verdad? Sí, protesto. Abogado de la parte actora, ¿protesta conducirse con verdad? Sí, protesto. Parte demandada, ¿protesta conducirse con verdad? Sí, protesto. Abogado de la parte demandada, ¿protesta conducirse con verdad? Sí, protesto. Ok, transitamos a la fase de conciliación y o mediación por conducto del juez. Esta etapa tiene por objeto, lógicamente, la conciliación entre las partes, la mediación por conducto de un servidor y la búsqueda de la realización de un convenio como una forma alternativa de solución de la controversia. La aprobación judicial del convenio. Ahora bien, para poder comenzar con el procedimiento, necesito saber si las partes ya han platicado respecto de esta controversia. ¿Parte actora ha platicado o ha tenido algún acercamiento con la parte demandada? No, no lo hemos tenido. ¿Parte demandada ha platicado o tenido algún acercamiento con la parte actora? No, tampoco. Bueno, parte demandada, les pregunto en este momento si desean tener algún tipo de plática con su contraparte para intentar resolver la controversia, haciendo de su conocimiento, por supuesto, que cualquier situación que se maneje en este momento, propuesta, contrapropuesta, manifestaciones, expresiones, etcétera, yo no puedo considerarlos al momento de dictar una sentencia definitiva, por lo tanto pueden hacerse las propuestas y contrapropuestas que consideren idóneas. Así que les reitero, les voy a preguntar si desean tener alguna plática con su contraparte. No, ya que mi cliente ha cubierto el pago del título de crédito, por lo que no creemos posible llegar a algún tipo de conciliación. No tenemos ninguna propuesta, señoría. Ok, bueno, en ese entendido les hago saber que en cualquier momento pueden acudir al Centro de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del Poder Judicial para solución de controversias, que implicaría en su caso la suspensión del proceso para llegar a un acuerdo en esa respectiva vía. Y si llegan a alcanzar alguna solución en otra etapa, la tienen que hacer del conocimiento del tribunal y nos pronunciaremos en derecho respectivamente. En cuanto refiere a los hechos controvertidos, ¿tienen alguna Consideramos que el hecho marcado en el numeral 1 del escrito inicial de nuestra demanda ha sido aceptada por la parte demandada, toda vez que en su contestación reconoce la suscripción del título de crédito. Asimismo, sobre el hecho marcado con el numeral 2, se ha reconocido el interés mensual del 6% fijado en el título de crédito.
Estamos de acuerdo con respecto al hecho marcado con el numeral 2, sin embargo, el hecho marcado con el numeral 1, solamente hemos reconocido la firma del título de crédito bajo el entendido que ya ha cubierto el pago de dicho título. Bueno, en el entendido de que ambas partes han acordado lo referente al hecho marcado con el numeral 2, este queda fuera de la litis, quedándose a reserva lo correspondiente a los hechos marcados con los numerales 1 y 3 respectivamente. Con lo que doy por cerrada la etapa de fijación de hechos no controvertidos, de conformidad al artículo 1390 bis 36. Y aperturo la fijación sobre acuerdos probatorios, por lo que le pregunto a ambas partes si tienen alguna propuesta que hacer. No, su señoría. No, su señoría. Ok, toda vez que no se ha fijado en acuerdo alguno de conformidad al artículo 1390 bis 37, se apertura la fase de admisibilidad de medios de prueba, así que voy a emitir un acuerdo correspondiente sobre los medios de prueba que ustedes ofrecieron en sus respectivos escritos y enseguida les daré uso de la voz por si tienen alguna manifestación que realizar con respecto a esos medios de prueba. Únicamente les recuerdo que no existe medio de impugnación ordinario alguno. Ok, dicho lo anterior, lo correspondiente a los medios de prueba por la parte actora, voy a admitir la documental relativa al título de crédito, el documento base de la acción que se ejercita, y del mismo modo admito la confesional a cargo de la parte demandada del señor Ernesto García Quiñones, con el apercibimiento de que en caso de no asistir con una justa causa o de negarse a declarar en su caso, se tendrán por ciertos los hechos que el oferente pretende demostrar con la misma, salvo prueba en contrario. Con respecto a la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, se tienen por admitidas ambas, dada su propia y especial naturaleza. Y en lo que refiere a los medios de prueba ofrecidos por la parte demandada, Ernesto García Quiñones, con el apercibimiento de lo que refiere a los medios de prueba ofrecidos por la parte demandada, el señor Ernesto García Quiñones, se admite la confesional a cargo de Barrios López Estela, con el mismo apercibimiento, que en caso de no asistir sin justa causa o de negarse a declarar, se tendrán por cierto los hechos que el oferente pretende demostrar con la misma, salvo prueba en contrario que obre en el expediente. La documental privada del recibo de pago y la instrumental de actuaciones, así como la presuncional legal y humana, se tienen por admitidas, dada su propia y especial naturaleza. ¿Hay alguna manifestación que deseen realizar las partes? No, su señoría. Ok, dado que no hay manifestación alguna, se da por concluida la calificación sobre la admisibilidad de los medios de prueba y se cita a las partes para que el día 15 de febrero a las 10 horas con 30 minutos tenga verificativo la audiencia de juicio en este proceso que se desahogará en esta misma sala. Y para finalizar, les pregunto a las partes si tienen alguna petición que realizar. No, no existe petición alguna, su señoría. De acuerdo. Entonces, con fundamento en el artículo 1390 bis 22 del Código de Comercio, se tiene por notificadas a las partes de los acuerdos pronunciados en la presente audiencia, sin necesidad de tener que emitir algún otro tipo de formalidad. Así que damos por terminada la presente audiencia. Siendo las 10 horas con 20 minutos del día 2 de febrero del 2022, se cierra la grabación de la presente audiencia y se solicita a los presentes se pongan de pie para despedir al ciudadano en juez. En la Ciudad de México, siendo las 10 horas con 30 minutos del día 15 de febrero del 2022, la de la voz, licenciada Paola Valeria Camacho Sáenz, secretaria de Acuerdos al Juzgado Cuarto del Distrito en Materia Mercantil de esta ciudad. Hago constar que nos encontramos constituidos en esta sala de audiencias a fin de llevar a cabo la audiencia de juicio señalada en el expediente 984-2021 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por Barrios López Estela en contra de Ernesto García Quiñones. Preside la audiencia el juez Acevedo Olivar Eduardo. Se encuentran presentes la parte actora, Barrios López Estela, acompañado de su endosatario en procuración, Jess Coelho Jorge Fabián. Asimismo, se encuentra el demandado Ernesto García Quiñones con su representante legal, Nieto López Fátima Vanessa, con calidad acreditada en autos. Buenos días a todos. En el lugar, día y hora indicados por la secretaria, se apertura la audiencia de juicio en el expediente que ha quedado previamente mencionado. Secretaria, por favor, proceda a identificar a las partes y personas que se encuentran presentes y que intervendrán en la audiencia, así como protestarlas en términos de ley. Por favor. Su señoría,
hago de su conocimiento que se encuentra presente la parte actora Barrios López Estela, quien se identifica con credencial para votar, expedida en su favor por el Instituto Nacional Electoral, quien se encuentra asistido por su endosatario en procuración, quien se identifica con cédula profesional número 31 87 67 52 8, expedida en su favor por la Dirección General de Profesiones. Asimismo, le hago saber que se encuentra presente la parte demandada Ernesto García Quiñones, quien se identifica con credencial para votar expedida en su favor por el INE, quien se encuentra asistida por el representante legal Nieto López Fátima Vanessa, quien se identifica con cédula profesional 88 65 89 68 26 77, expedida en su favor por la Dirección General de Profesiones. Procedo a tomar a las partes y demás intervinientes la protesta de ley, haciéndoles de su conocimiento que el artículo del Código Penal local está de 1 a 2 años las personas que declaran falsamente. Enterados los intervinientes en la presente, de ello le pregunto, parte actora, ¿protesta conducirse con verdad? Sí, protesto. Abogado de la parte actora, ¿protesta conducirse con verdad? Sí, protesto. Parte demandada, ¿protesta conducirse con verdad? Sí, protesto. Abogado de la parte demandada, ¿protesta conducirse con verdad? Sí, protesto. De acuerdo, teniendo lo anterior, el Código de Comercio me confiere la facultad de referir el orden en el que se van a desahogar los medios de prueba que fueron admitidos a las partes en la audiencia preliminar, pero antes de ello quisiera preguntarles a las partes si existe la posibilidad o no de solucionar la controversia a través de un convenio. Como bien expusimos en la audiencia preliminar, debido a que mi representado ya ha cubierto el pago total del título de crédito, no hemos llegado a ningún acuerdo para solucionar la controversia. Estamos en el mismo tenor, su señoría. Ok, en ese entendido, pues entonces comenzaremos con las pruebas de la parte actora, siendo la primera prueba a desahogar la confesional a cargo de Ernesto García Quiñones. Así que por favor, señor Ernesto, proporcione los datos que le indique la secretaria. Por favor, proporcione su nombre completo. Señor Ernesto. Es Ernesto García Quiñones. ¿Cuál es su edad? Son 30 años. Su estado civil. Casado. Su domicilio completo, por favor. Monte Albán, número 463, Colonia Beatriz Narvarte, Alcaldía Benito Juárez, código postal 036600 en la Ciudad de México. Señor Ernesto, le informo que le van a realizar unas preguntas para que conteste a menos, por favor, conteste dichas preguntas a menos que yo le indique que no lo haga. Si se niega a responder o contesta con evasivas, entenderé que lo que afirmó la señora Estela, salvo que exista en el expediente alguna prueba que le muestre lo contrario, será considerado como cierto. Voy a iniciar con las preguntas. Gracias, su señoría. Señor Ernesto, le haré algunas preguntas, espero responda de conformidad. Primera pregunta, comenzaré. Que en fecha 23 de abril de 2020 se firmó entre usted y la señora Estela el pagaré por la cantidad de 200,000 pesos. Sí, se firmó ese pagaré por 200,000 pesos. Ok, asimismo, que el recibo de pago por 300,000 pesos corresponde a un adeudo diferente al del presente juicio. No, corresponde al del juicio. Y mi última pregunta a usted, ¿ha evadido todo contacto físico y digital por parte de la señora Barrios López Estela y su servidor hasta el día de hoy, presente 15 de febrero de 2020? No he evadido.
Enseguida se desahoga la documental privada correspondiente a un pagaré, la instrumental de actuaciones y la presuncional. Por lo que continuamos con las pruebas admitidas a el señor Ernesto, la parte demandada, con la confesional por parte de la señora Estela. Señora Estela, por favor, proporcione los datos que le indique la secretaria. Por favor, proporcione su nombre completo. Soy Barrios López Estela, ¿Cuál es su edad? 40 años, Su estado civil. casada. Su domicilio completo, por favor. Es Cerrada Río Churubusco, número 8, Colonia Portal del Sur, código postal 03300, delegación Benito Juárez, Distrito Federal. Señora Estela, le van a hacer algunas preguntas. Conteste a menos que yo le indique que no lo haga. Si se niega a responder o contesta con evasivas, entenderá que lo que afirmó el señor Ernesto es cierto, salvo que exista en el expediente alguna prueba que demuestre lo contrario. Puede iniciar con sus preguntas. Hola, señora Estela. ¿Usted emitió un recibo de pago por la cantidad de 300,000 a favor de Ernesto García Quiñones? Sí, sí lo emití, pero fue a cuenta de otra deuda, no es de la deuda actual que está en juicio. Ok. El recibo de pago corresponde al adeudo derivado al pagaré de la fecha del 23 de abril del 2020. No, corresponde a otra deuda. Ok. ¿Usted firmó el recibo de pago con fecha del 23 de abril del 2020? Sí, lo firmé. Ok, serían todas mis preguntas. Ok, bueno, si son todas sus preguntas, entonces enseguida se desahoga tanto la documental privada, que corresponde a un recibo de pago, también la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana. Por lo que continuamos con las pruebas admitidas al señor Ernesto, así que iniciamos con la confesión de la señora Estela. No, eso ya está mal, ¿verdad? Otra vez. De conformidad al artículo 1390 bis 38, les concedo el uso de la palabra por una única vez a ambas partes para que formulen sus alegatos. Gracias, señoría. Comenzaré con mi alegato y empezamos con que el señor presente Ernesto García Quiñones no ha demostrado de forma fehaciente la consumación del pago de la deuda en cuestión que nos tiene por presentados el día de hoy. Asimismo, quedó constatado el hecho de un pago anterior por la cantidad de 300,000 pesos, que no representa el cumplimiento del pago total del título del crédito del presente juicio. Por lo que pido a usted, su señoría, dicte sentencia favorable a mi representada, la señora Estela Barrios López. Con base en las pruebas desahogadas en el presente juicio, Estela Barrios López emitió un recibo de pago por la cantidad de 300,000 pesos, mismos que ella firmó, con lo que se demuestra que el señor Ernesto García Quiñones ha cumplido con la totalidad del pago del pagaré. En este entendido, considerando que ya han sido desahogados los medios de prueba y las partes han expresado oportunamente sus alegatos, se declara como visto el asunto y se dictará la resolución definitiva correspondiente. Sentencia que se dicta en el siguiente sentido: toda vez que el suscrito juez es competente, la vía elegida por la actora para el trámite de este juicio es la idónea y que ambas partes se legitimaron procesalmente en el momento oportuno bajo las siguientes consideraciones. Primero, que la parte actora fundó su acción en la prueba documental privada, que consiste en un título de crédito denominado pagaré, mismo que de conformidad al artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito es una prueba preconstituida de la acción cambiaria. Y segundo, que la única excepción que interpuso en su contestación de demanda el demandado, el señor Ernesto García Quiñones, resulta infundada. Bajo la consideración que, bien es cierto que a su favor fue emitido un recibo de pago por la cantidad de 300,000 pesos, sin embargo, no demostró fehacientemente que ese recibo corresponde a la materia del presente juicio, por lo que se le condena al demandado, al señor Ernesto García Quiñones, al pago de la cantidad de 200,000 pesos por concepto de suerte principal, lo que deberá realizar en un plazo de 5 días. También se le condena al pago de intereses moratorios, causados y pactados más los que se sigan generando, y por último se le condena al pago de las costas causadas en esta instancia, haciéndole saber que en el caso de no realizar los pagos correspondientes, se hará el trance y remate de los bienes que han sido embargados.
ambas partes si tienen alguna petición que deseen realizar en este momento. No, su señoría. Que se me envíe una copia de la grabación del expediente en cuestión, su señoría. Por supuesto, se acuerda dicha solicitud. Toda vez que no existe otro punto para desahogar en la presente audiencia, la damos por terminada. Siendo las horas 11:15 del día 15 de febrero del 2022, se cierra la grabación de la presente audiencia y se solicita a los presentes se pongan de pie para despedir al juez.